les dejé unos vectores listos como para empezar a practicar esto. ¿Está? Y ahora me tienen que decir cómo hacemos un sort. Lo que tenemos acá es un vector de punteros a int, ¿sí? Que es lo que solemos hacer. Lo que quiero hacer es ordenarlo. ¿Sí? Nunca sé el tamaño de letra si es muy chico o muy grande para las pantallas. Pero creo que ahí el tamaño está bien. Entonces lo que tengo es un vector de punteros a int, ¿sí? Y lo que quiero es aplicar bubble sort sobre ese vector, ¿sí? De punteros. Voy a usar una función comparar enteros, que lo que va a hacer es recibir puntero a un entero, un puntero a otro entero, los compara y devuelve si es mayor o menor, ¿sí? Lo que me faltaría hacer es el bubble sort, que lo tienen que hacer ustedes. Y me faltaría quizás un for con el printf para ir mostrándolos. F, porcentaje i, valores p sub i. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si esto funcionara bien, cuando yo corra este programa, me deberían salir ordenados por pantalla estos números, que no están tan desordenados, pero cambiemos ahí 15, 8, 1, 10. Está bien. Está bien. 3. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? stdio. Creo que con eso nos alcanza. ¿Sí? Esto, por supuesto, es un double pointer. ¿No? Empiezo a escuchar ideas. Esto ya no es más hit, esto es un bubble sort. Compila, sí. Corre, sí. Listo. Muestra los elementos desordenados porque todavía no se están ordenando. Yo lo que quiero es que bubble sort me ordene este puntero de enteros. ¿Cómo hacíamos un bubble sort? Con una doble iteración, o sea, con dos un for anidado dentro de otro, recorriendo el vector de a dos elementos, ¿De a dos eh, elementos? todo el vector de a dos elementos comparándolos, y si había que cambiar la posición, se cambiaba así hasta llegar al final del vector. Una vez que llegas al final del vector, lo volvés a hacer n veces, haces el proceso en total. ¿Escribo Sí, nforce? No. lo expliqué mal, pero si querés te digo, o sea, for sería, Acá me el dijeron primer for for sería j. hasta n, o ¿Desde dónde j, hasta dónde? el total del vector. Mientras que j me dijeron, no sé por qué empezaron por j, pero si quieren empezamos por j, sea menor a Por n, i, pero bueno. j más más. N tamaño le puse. Sí. ¿Tenés variable también? Sí. ¿Sí? Y después un for añadido, o sea, bueno, y lo mismo, no más que n-1, y con otra variable. Con otra variable. Mientras que sea menor a tamaño menos uno, ¿dijiste? Sí, tamaño -1. Y lo único que te queda es hacer una comparación en el if. Este es el que puede. O sea, es ¿No un. era menos J? No sé, Claro, claro, eso. menos j menos 1. Creo que sí. Como dijo. Menos j menos uno. ¿Y qué hacemos después de esto? Me dijiste una comparación, seguramente vamos a llamar al comparador. ¿Qué comparamos con qué? Comparamos el elemento actual con el siguiente. ¿Cuál es el actual? ¿Y cuál es el siguiente? Y Y es el actual, lo comparamos con elementos y más uno. Sí. ¿Y qué hacíamos con esta comparación? Si eso daba, o sea, si efectivamente i es mayor a i más 1, ¿no? ¿Era así? O sea, estamos buscando un mayor, por ejemplo. Si esto es mayor a cero, entonces, ¿qué hacemos? Auxiliar, eh, El famoso swap, me están diciendo ahí. sí. Entonces, swapeo qué cosa? Punteros. Auxiliar igual a lo que hicimos el otro día. Que ya lo saben Elementos en hacer i toda la vida. Me guardo el y elementos en i milésimo. igual a i más 1.
lo piso y más 1 y después digo elementos y más 1 igual a auxiliar. Y ustedes dicen que más o menos con esto debería funcionar. ¿Alguna última objeción antes de que compilemos, corramos y explote todo? ¿O si el actual es... Ah, digo, siempre puede pasar, ¿o no? Bueno, ahí corrimos y quedó ordenado 1, 3, de menor a mayor, ¿sí? Funciona. Por supuesto que si lo corremos con Valgrind, perfecto. Está perfecto. Ahora, yo lo que hice fue ordenar un vector de punteros a int, ¿sí? Lo que les preguntaba antes es, ¿qué pasa si en vez de querer ordenar un vector de punteros a int, quiero ordenar directamente el vector de ints? Por supuesto que si esto fuese un puntero fuesen punteros a ints, punteros a Pokémon o punteros a lo que sea, esto me sirve, ¿no? Porque le paso el vector, le paso una función de comparación y esto va a funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque recibo un puntero de punteros, un vector de punteros y ya está, ¿sí? No pasa nada. Recorro punteros. Lo único que hago es recorrer punteros y comparar punteros. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si quiero ordenar valores? ¿Sí? Saco esto, sí, y digo, ahora quiero hacer bubble sort de valores, ¿sí? Tamaño sigue siendo n y el comparador, poner que sea comparar enteros. ¿Por qué no va a funcionar esto? Porque ese bubble sort está ordenando punteros. Ok, ¿y cómo puedo hacer? O más bien, ¿cómo puedo hacer? No. ¿Puedo hacer un bubble sort que funcione tanto como para punteros como para valores? ¿Puedo hacer un bubble sort que me pueda ordenar las dos cosas? ¿El mismo bubble sort? ¿Con un puntero a una función del usuario? Sí, obviamente el comparador lo va a tener que pasar el usuario siempre. Y entonces sí, porque la comparación que haces, La comparación sí. Pero si yo llamo a esto, ¿qué va a pasar? Además de que se puede quejar el compilador. Te va a decir que te Es un falta. warning. Ignoremos el warning. Corrámoslo. Digamos, segmentation fault, sí, obviamente. Pero digamos, ¿por qué? El qué tema no? Sí, no es que el bubble sort que nosotros hicimos es solamente para punteros a int, si lo haces a void pointers. es solamente para punteros. Para punteros a elementos. ¿Qué elementos? No sé, me lo va a decir el comparador. No me interesa. Pero tengo punteros. La pregunta es, de nuevo, ¿cómo puedo yo adaptar este bubble sort para que eso sea posible? Para que me ordene tanto esto como esto. Y si le paso un ampersand, no Eso puedo. creo que lo había dicho Denise antes, o no me acuerdo que lo dijo. ¿Qué pasa si le pongo si pongo un ampersand ahí? ¿Qué estoy haciendo? mandándole la dirección de memoria. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo, cualquier cosa. ¿Y no podés hacer un casteo del Pero ¿por qué? ¿Entienden por qué pasa eso? un casteo custom? No, no hay casteo que valga. No ese es el problema, no están visualizando los punteros, digamos. Sí, No es es, que uno recibe un puntero doble y el otro es un el puntero problema común, es... no sé, se pasa como puntero. No es problema del tipo de puntero, es problema del vector, de lo que tiene adentro del vector. Por más que le pase lo que le pase, la implementación siempre va a ir avanzando de a 8 elementos a la vez, ¿sí? Siempre. Entonces, si acá los elementos ocupaban 4 bytes, no le importa, el tipo va a ir avanzando de a 8. Entonces, los punteros que tomen va a estar en realidad formados por dos enteros que no tienen nada que ver, no es un puntero válido, son dos enteros. ¿Sí? Ah, Pero ¿cómo hago para solucionar ese problema? Se debería avanzar de acuerdo al elemento que tenga sin importar el tamaño. Más o menos, Federico. ¿Se debería avanzar de acuerdo al elemento? Sí. Sin importar el tamaño, no. Justamente te importa el tamaño porque querés avanzar esa cantidad de bytes. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que en Size vez of de tipo de avanzar de dato, 8 a 8, avance de n en n? size of tipo de dato y modificas el step del iterador. Voy a necesitar, además del tamaño del vector, que ¿cómo lo llamamos?
Tamaño del vector, tamaño. Vamos a necesitar también un int tamaño del elemento, ¿sí? Que no sabría cómo llamarle. A este generalmente se le llama n y a este se le llama en realidad sis, de size. Pero no, yo no inventé las cosas estas. Me dijeron paso, pongámosle paso. ¿Sí? Paso es el tamaño del elemento. ¿Sí? Paso es el tamaño en bytes de un elemento del vector. Si ya queda ahí documentado. Después del resto de la documentación escríbanlo ustedes. Pero básicamente lo que les estoy diciendo es yo estoy recibiendo un vector de qué. Y un vector que apunta a algo. ¿Y a qué apunta ese puntero? No lo sé. Por eso void. ¿Sí? Entonces, yo sé que apunta a algo. No sé de qué tipo es eso. Pero sé que a lo que apunto tiene tamaño paso. Que quizás no es el mejor nombre. Pero ¿quién levantó la mano? Fede. Sí. No importa, no levante la mano. Vos pregunta, mandate. Profe, ahí, por ejemplo, ¿podrías no recibir el parámetro paso? Tipo, adentro de la función bold sort, definir un int, no sé, tamaño del elemento igual a size of y un elemento. O el primero, ponerle. No. No se podría hacer. No. ¿Alguien sabe la Ok. respuesta a esto? Quizás no es tan obvia, pero ¿alguien sabe la respuesta de esto? ¿De por qué no se puede hacer esto? Es una buena ¿Estás pregunta, accediendo a algo que realmente. puede ser masivo? No ¿Cómo? tiene que ver con eso. Como no sabes, mejor no hablo. ¿Por qué? Yo lo pensé como que size of devuelve el tamaño O en sea, el bytes. compilador. Creo que los dos estaban dando respuestas correctas. Uno dijo, creo que siempre va a dar 8 o algo así. Que en parte es cierto, digamos, con lo que teníamos antes sí. Ah, porque un void pointer es siempre 8, ¿no? Puede ser. Y Void por eso no me va pointer a dar el tamaño sí. exacto. Para. La respuesta es, primero, no puedo hacer esto porque no puedo desreferenciar elementos. Así que no puedo ir a lo que apunta. ¿Por qué? Porque apunta un void. No puedo hacer eso. Claro, Si pudiera hacer eso, como tenía antes, tenía void pointer pointer, siempre me va a dar 8. ¿Por qué? porque Porque son punteros. son todos punteros. Si de alguna forma yo pudiera saber a qué estoy apuntando, sizeof no me serviría tampoco. ¿Por qué? Porque sizeof se resuelve en tiempo de compilación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que el compilador ve esta función, ve un sizeof y dice, ah, se está llamando sizeof sobre esto. Y lo que hace sizeof es mira el tipo que tiene esa variable. ¿Sí? Entonces, si yo acá le estoy pasando un int pointer o lo que sea, le estoy pasando un int pointer, el sizeof no se entera. ¿Por qué? Porque sabe que lo que le están pasando es esta variable. Entonces se fija en ese tipo. Nada más. En tiempo de ejecución no sabe lo que le va a llegar. En tiempo de compilación, el compilador agarra sizeof, lo reemplaza por el tamaño del tipo declarado en la variable y ya está. ¿Sí? Entonces no sirve el sizeof para determinar esto dinámicamente en tiempo de ejecución. No se puede hacer. Es una buena idea, pero no se puede hacer. Digamos, no funciona así. Entonces, lo que me O dijeron sea, es, tendríamos que mandar cuando lo llamamos a la función, digamos. claro, que es el que me dijeron acá, ustedes, Lo que que es el querés. paso, sí, exactamente. Entonces, antes de pasar a esto, si yo quiero, no, sería, no sé cómo se hace para descomentar la región. Sé cómo es para comentar, pero nunca me pregunté cómo era para descomentar. Ahí está. Ah, está bien, tiene sentido. Si yo adapto el bubble sort, ahora lo que le voy a pasar es el puntero de valores. Y aparte del n le tengo que pasar el tamaño de cada uno de los elementos. ¿Y qué tamaño tiene cada elemento de este vector? Y tiene el tamaño de un puntero. ¿Sí? Que bueno,
valores p entero, ¿sí? Que básicamente es un size of int pointer, si quieren verlo explícitamente, pero como esto apunta a int, es este tamaño, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es hacer funcionar esto con esta nueva forma, ¿sí? ¿Cómo hago yo que funcione ahora? Porque si se fijan, ahora yo tengo un puntero que apunta a algo genérico. No sé qué es. Sé qué tamaño tiene cada elemento, pero no lo puedo desreferenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un void pointer. Entonces, la adaptación que hay que hacer no es tan complicada, pero hay que pensarla. ¿Qué hacemos? En vez de paso, tal vez podríamos ponerle size, él o algo así. Así. Size. S, sí, y guión bajo él. Tamaño No sé. elemento. Ya está, tamaño elemento. Bueno, ya Yes. fue. Correcto. Es al pedo, sí. Ahorrarse letras. Es buena idea muchas veces ahorrarse letras, pero bueno. Si no le encontramos buen nombre, ya está. ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Cómo hago yo para que funcione esto? Porque yo no puedo llamar al comparador. Primero, desreferenciando esto, que me daría un void. No puedo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para solucionar esto? ¿Cómo hago que i tome el valor total del Adecuado. elemento? Esa no es tan complicada, pero ¿cómo hago eso? Ya que preguntaste, Lisandro. Y tamaño de elemento y voy sumando tamaño de elemento ahí. No, una más fácil. Multiplicando. Sí. Claro. Sería i por tamaño de elemento. Pero así todo, yo no puedo hacer esto. Bueno, esto sería i más 1 por tamaño de elemento. Más 1. De nuevo, no puedo hacer esto porque esto me estaría devolviendo un void, ¿sí? Y yo no quiero un void. Yo quiero un puntero a lo que está acá, ¿sí? Entonces, volviendo al dibujo, si yo acá tengo en realidad, los colores no eran así, si yo acá tengo que los primeros 4 bytes son una cosa, ¿sí? Lo que está almacenado acá no es un puntero, pero yo quiero un puntero a esto, para pasarle al comparador. Quiero un puntero a este y un puntero a este. ¿Sí? No puedo acceder al elemento, pero sí puedo obtener el puntero. ¿Por qué? Porque yo tengo el vector que los contiene. El vector apunta acá, digamos, entonces simplemente paso un puntero ahí y un puntero ahí, digamos. Es un desplazamiento sencillo. Yo tengo elementos, yo sé que elementos más y por tamaño de elemento me va a dar el lugar de la memoria donde se almacena ese primer elemento, o sea, un puntero a ese elemento. Y para el segundo tengo elementos, lo mismo, ¿sí? En vez de corchetes uso paréntesis. ¿Está bien? ¿Qué dice? Más. Tiempo. ¿Sí? ¿Qué? Okay. Entonces, de esta forma yo puedo llamar... Me perdí sacando corchetes. Es que vos lo que hacías antes, decías, esto es un vector de punteros, ¿sí? Si es un vector de punteros, vos le decís, dame el iésimo puntero del vector. ¿Sí? Y automáticamente C te hace la aritmética de punteros. Dice, yo quiero el iésimo puntero, yo sé a qué apunta esto, apunta a puntero, entonces el iésimo puntero es I por la cantidad de bytes que ocupa un puntero, y a partir de ahí empieza el puntero de ese elemento. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo no es más un puntero a punteros, es un puntero a elementos. ¿Dónde, digamos, elementos me dice el puntero de dónde empieza el vector? ¿Sí? Entonces, elementos es un puntero que apunta al primer elemento. Si yo quiero un puntero a esto, ¿sí? A la parte naranja, lo que hago es desplazo este puntero, ¿cuánto? Vamos a leer así. Y bueno, es el 1, 2, 3, es el cuarto elemento. ¿Sí? O el 0, 1, 2, el elemento 3. ¿Sí? Entonces, multiplica 3 por el tamaño del elemento, que es 4, y te da 12. Bueno, desplaza este elemento 12 bytes. ¿Sí? Y apareces ahí. Y tenés ese puntero. Es básicamente lo que estamos haciendo. Decimos, en elementos empieza el vector. Bueno, en elementos más i, que es el iésimo elemento, por el tamaño del elemento, es donde tengo el puntero de ese elemento. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahí, Joaco?
O sea que el comparador le estás mandando direcciones de memoria, que es lo que es el puntero. Le estás pasando punteros a los elementos. Ok. ¿Este es el bien genérico o hay uno más? Este es bien genérico. Ah, listo. Porque esto, si tamaño del elemento, si yo acá le paso el vector de punteros y le paso tamaño, el tamaño de puntero, va a ir avanzando de a punteros. ¿Sí? Exactamente, sí, entendido. Ojo que todavía igual faltan cosas, pero va a haber un cambio todavía. Pero va a haber un cambio fuera de la función. Dentro de la función, ahora yo ya arreglé lo del comparador. Me falta arreglar el swap. ¿Cómo hago un swap de un elemento que no sé qué tamaño tiene? Bueno, sé qué tamaño tiene, digamos, pero no tengo un tipo. No, ¿cómo declaro el auxiliar? Es básicamente la pregunta. ¿Y cómo hago la transferencia de un lugar a otro? Elementos más y por tamaño elemento. No, pregunta cómo declara el void pointer aux, me parece. Y habría que castearlo. ¿A qué? Al puntero, al elemento guardado en elementos más y por tamaño de elemento. ¿Qué tipo es ese? Ojo que cuando haces casteo tenés que castearlo a algún tipo. Digamos, Y lo vos casteas al puntero, lo casteas a un void pointer. a un void pointer? Pero, ¿me sirve un void pointer? Yo quiero almacenar un elemento, no quiero almacenar un puntero. Ah, Ahora yo no sé qué son los elementos. Los elementos pueden ser enteros, pueden ser punteros, pueden ser Pokémon. Si un Pokémon ocupa 200 bytes, no te va a entrar en un puntero que son 8 bytes. Claro. claro. ¿No había una función de C que te decía qué tipo es cada cosa? Entonces vos podrías calcularle el tipo de elementos. Typeof funciona en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. Ok, Es igual que el sizeof. entonces no funciona. Entonces Y no funciona. no le puedo dar la dirección donde está ese elemento ¿A quién? al puntero. ¿Pero qué ganas con eso? Porque, Nada. digamos, yo tengo que hacer swap, por ejemplo, entre el rosa y el celeste. Y ustedes me dicen, bueno, declarate un auxiliar que en realidad sea un puntero. ¿Sí? Ok, me declaro un puntero y ¿qué hago? Hago que este puntero de acá apunte acá, por ejemplo, al celeste. Está bien. ¿Y qué ganas con eso? Después haces que se sobrescriba el celeste con el rosa y sobreescribís el rosa con lo que apunte el auxiliar, que es también el rosa, digamos. Como vos tenés que guardarte una copia, digamos. El swap es así, vos te guardás una copia, reemplazás esto con esto, ¿sí? Y después la copia la pones acá. Eso es lo que querés hacer. ¿Cómo te guardas una copia de algo que no tenés un tipo? Con un casteo que venga por parámetro. Pero de nuevo, casteo, para hacer un casteo necesitas un tipo. ¿Cómo pasas un tipo por parámetro? ¿Se entiende cuál Y es el usuario dice int. Y vos decís. Pasame un string. Pero es un y- keyword. Pasa un string. Chicos, ya tienen el tamaño. Fíjense que lo que hice acá para copiarlo es copié un vector de ese tamaño. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es voy a necesitar un bloque de este tamaño para copiar el elemento. ¿Sí? Entonces, lo guardaríamos un vector ¿de qué puede ser? De caracteres. De bytes. Claro, de bytes. Cada byte es un carácter. No sé cómo es el tipo byte, pero supongo que el carácter Char. puede reemplazarlo. Técnicamente Lo- byte es unsigned char, pero no Ok. nos importa porque un char. Y el vector tendría longitud, tamaño elemento dividido size of char. No, tendría ¿Puede ser? longitud, tamaño, elemento. Nada más. Ah, claro, sí, perdón. Porque Cierto, es la que el tamaño cantidad de elemento bytes. era el entero, Claro. no el size of. Tamaño elemento es justamente el tamaño en bytes. Claro. Bueno, ahora que llegamos hasta acá, me falta cómo hago yo para copiar elementos más i por tamaño elemento. Esto me daba el puntero de dónde empieza el elemento que tengo que copiar. Bueno, a partir de esta dirección de memoria, tengo que copiar tamaño elemento bytes dentro del auxiliar. ¿Cómo hago eso? ¿Por qué char? Porque un char es un byte, básicamente. Entonces yo sé que necesito esta cantidad de bytes. Byte.
¿Y no tendrías que copiarlo de a uno? ¿Cómo? ¿No puedes hacer un string ¿Cómo? copy? No, Ahora no se puede. Sí. Funciona. Interesante, no funciona el string copy. ¿Por qué no funciona el No string habría que copy? Me esa, encanta. una función como el string copy, pero a mano con un for. Claro, Algún el flash string- así. El string era... Paren la rotativa. ¿Por qué no funciona un string copy? ¿Quién me lo sabe decir? Eso. Porque el string copy solamente funciona justamente para chars. Y aquí, No funciona con pointers. no sé, yo me haría una función a mano directamente con un for y listo. Claro, el string copy no funciona. Esperen. Está bien que se hagan una función a mano que lo haga, Es- pero no evadan la pregunta porque es importante. Algunos ya tiraron ahí cosas que son correctas, pero ¿por qué no puedo usar un string copy? El Es string copy no importante. funciona dinámica No, internamente. no le ¿no? importa qué memoria estás copiando. Memoria dinámica, memoria estática es la misma memoria, chicos. No hay ninguna diferencia. Eso ténganlo en cuenta. No es que funcionan distintos, es la misma memoria. Bueno, pero justamente con el string copy no estaba jugando con punteros. Cuando yo Y le acá tenés mando punteros. vectores y punteros. Acá tenés punteros. Esto Pero es un estos puntero. vectores tienen un tamaño definido. El string copy podía agrandar el tamaño del vector, No, No. ¿no? no. Hacer caso a tu compañera, no. ¿Podrías ponerle un byte más y ponerle un 0 al final? O sea, vos me decís que agarre, que sobrescriba el naranja, le ponga un 0 acá al final. Y ahí ya perdí ese valor y después hago un string copy, digamos. No. Fíjense que el string copy lo que hace es, va recorriendo byte a byte hasta encontrar un 0 y ahí frena. ¿Sí? Eso funciona para strings. ¿Por qué? Porque en C los strings terminan con un 0. Acá yo estoy copiando un bloque de memoria de cierto tamaño. ¿Sí? No está garantizado que tenga el 0 al final, pero tampoco está garantizado que no tenga un 0 en el medio. ¿Sí? O sea, yo podría tener tranquilamente un 0 ahí. Y sería completamente válido. ¿Sí? Entonces, por eso no puedo usar string copy. Ahora, nada Entiendo, me pero impi- tengo una pregunta. ¿Cómo sabes si estoy trabajando con un string o un vector? Si los dos se declaran de la misma manera, digamos. No sabe. Excelente pregunta, no sabe. Es lo mismo. No hay diferencia entre un vector y un string. Un string es un vector. Un vector es Y un entonces, puntero. ¿por qué no puedo usar el string copy? Pero eso no haría, Por el contenido. Perdón. Porque- no haría que siguiera indefinidamente hasta encontrarse un barra cero que no encontraría y se saldría el vector y daría... Sí, si vos haces un string copy del celeste al rosa, por ejemplo, y ninguno de estos bytes es 0 y el 0 está recién acá, va a copiar todos estos bytes, ¿sí? Los va a ir copiando acá y va a estar sobrescribiendo cosas. ¿Sí? Por otro lado, si el celeste empieza con un 0, va a copiar solamente el primer elemento y todos los demás no los va a copiar. ¿Sí? O sea, el string copy no es para copiar memoria en general, es para copiar strings. ¿Por qué? Porque los strings están garantizados que primero no hay ningún 0 en el medio del string y que cuando encuentro el 0 finalizo el string. ¿Sí? ¿Un string es O un sea, vector? Sí. Y, O sea, literalmente, pero como dije, entonces, string copy copia un string. Esto es literalmente copiar bloques de memoria, que Sí. pueden ser cualquier cosa. Si bien son pueden ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Entonces, en vez de string copy, vamos a usar memcopy, que para algo está. Que ¿y funciona cómo exactamente funciona igual eso? que string ¿Itera copy, sobre, pero que copia. itera sobre los bytes? ¿Itera sobre los bytes? ¿Qué cosa? ¿Memcopy? Sí. Memcopy creo que está en stdlib, no en string.h. stdlib. Memcopy lo que va a hacer es, vos le das, igual que el string copy, ¿qué querés copiar? ¿A dónde lo querés copiar? O a dónde lo querés copiar, qué querés copiar, y un tamaño. ¿Sí? Entonces copia la cantidad de bytes que vos le decís. ¿Sí? Bueno, Entonces, vos le decís. O sea, dentro tiene como funciona con una iteración, supongo, o algo así. y esto, Sí. claro, eso es lo que estaba preguntando. ¿Qué? Si itera sobre los bytes, si Claro. la copia de la memoria iterando por la memoria, ¿no? Podemos implementarla si quieren. Bueno, aparentemente memcopy no está acá. ¿Dónde está memcopy? ¿Está en string.h? Está en string.h. Bueno. Oh, sorpresa. String.h. Ahí está.
Entonces, básicamente, de hecho, si leen la documentación, hay dos funciones, una es memcopy y otra es memmove, que funcionan parecido pero distinto. Si quieren, después copienlo y si no entienden la diferencia lo vemos. Pero básicamente es eso, le dicen, a este lugar de la memoria, copia lo que hay en este lugar de la memoria, tantos bytes. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer en este lugar de la memoria, copiar lo que hay en este lugar de la memoria, 4 bytes. ¿Sí? Entonces se va a copiar 4 bytes a este lugar de la memoria. ¿Sí? Después, Y a raíz de esto no estoy aumentando la complejidad. Cuestión for y iterando sobre cada uno de los bytes de memoria que pueden variar en tamaño y si querés, después lo vemos, pero lo que cambia es la complejidad del movimiento. Antes el movimiento de los punteros, ¿cuánto era? Era O de 1. ¿Sí? Copiábamos puntero, movíamos puntero. ¿Sí? Bueno, veámoslo ahora. Acá, ¿cuánto es la complejidad de mover un elemento del lugar? Tamaño del elemento, nada más. El tamaño del Que elemento. Es podría constante. decirse básicamente O de 1. Es constante, no Creo yo. varía. El tamaño de nuestro problema es n. ¿Sí? El tamaño de nuestro problema es n, es el tamaño del vector. ¿Sí? No es el tamaño del elemento. Entonces, si n es 1, 100 o 1000, esto se va a mantener el mismo tamaño siempre. Entonces, eso es constante para nuestro problema. El costo de eso es constante para nuestro problema. Entonces, lo que hicimos fue, nos guardamos en auxiliar una copia del elemento y ahora tenemos que hacer que en elementos i guardar el auxiliar, el i más 1. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Entonces, guardamos en i, guardamos i más 1. I más 1. ¿Sí? Y después, por último, en i más 1 guardamos el auxiliar. ¿Sí? Y ahí más o menos debería funcionar. ¿Está bien? Ahora lo podemos correr a ver si funciona realmente o si los engañé. Pero ¿se entiende la idea cuál es? Sí, sí. Bien. ¿Qué Sí, modificación sí, extra? se entendió. ¿Qué? Sí, que sí, se entendió. Ah, la modificación extra que falta es el comparador. Porque ahora yo no estoy comparando enteros, sino que estoy comparando punteros a enteros. ¿Sí? Entonces, lo que voy a recibir no es un puntero a entero, sino que voy a recibir un puntero a puntero a entero. ¿Está bien? Entonces, básicamente es eso. Y sería eso. Si no me equivoco, si no estoy tan borracho todavía, creo que es temprano para eso. Pero básicamente sería eso. ¿Sí? Entonces, comparar. Y si no funciona, hagamos de cuenta que esto no pasó. Pero básicamente sería eso. A ver. Primero, ¿compila esto? Yo supongo que sí, porque no vi que se haya quejado. Funciona. ¿Corre esto? Ahí no estoy tan seguro. Pero sí. Corre, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Con la implementación nueva, pudimos ordenar de menor a mayor un vector de punteros enteros. Igual que antes. ¿Sí? Entonces, por ahora, podemos seguir ordenando el mismo valores P de antes. ¿Sí? No hay ningún problema. Podemos seguir ordenándolo. Ahora, si en vez de hacer esto, yo lo quería hacer directamente sobre el vector original, lo que tenía que hacer ahora era pasarle el vector de enteros y el tamaño del elemento, que son enteros, y el comparador, que es comparador de enteros. ¿Sí? Entonces, valores subí. Y ahora, este bubble sort, que es el mismo bubble sort que antes, me va a poder ordenar un vector que en vez de punteros enteros, tiene enteros. ¿Sí? Y crucemos los dedos. Y compilemos de nuevo. Y corramos de nuevo. Y sigue funcionando. ¿Sí? Entonces, ahora con el sort, este sort es completamente genérico. Con este sort pueden ordenar punteros enteros, punteros a Pokémon, punteros a mesas, punteros a silla, pero también pueden ordenar
vectores de cosas, de Pokémon, de sillas, de mesas, de enteros, ¿sí? No hace falta que estén ordenando punteros. Y si fuese un vector de punteros, ¿funciona? Sí, es lo que hicimos acá. Digamos, este es un vector de punteros. Por eso a este le pasamos comparar enteros y a este le pasamos comparar punteros enteros. ¿Sí? Esto es el mismo valor que está comparando, está ordenando un puntero de enteros. ¿Sí? ¿Por qué en el comparador punteros enteros le pasás void pointer y no void pointer pointer? Porque tenés que mantener una interfaz, digamos. Es un puntero a algo. Entonces, esto recibe un puntero a algo, esto recibe un puntero a algo. Cada función sabe qué es lo que recibe. Esta función sabe que lo que recibe son punteros a enteros. Esta función sabe que lo que recibe son punteros a punteros enteros. ¿Sí? Entonces, la función de punteros la vas a usar cuando pasas un vector de punteros y la función de enteros la pasás cuando ordenás un vector. ¿Sí? Perfecto, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda quedó de cómo funciona esto? ¿De cómo hacer un heap sort completamente genérico? ¿O cómo hacer funciones en general genéricas en C? ¿Sí? La necesidad de usar tamaños, esas cosas. ¿Les queda un poco más claro cómo funcionan los punteros o fue peor? Digamos? No sé si... Lo No. último que faltaría acá sería que me digan cómo hacer Perdón, un... Lucas. Sí. Yo me perdí cuando empezaste a hacer el for. ¿El del bubble sort? ¿Cuál for? Claro, tipo, no, te estoy Se están jodiendo, riendo. Lucas. Ah, yo que me lo tomo en serio. Bueno, ¿cómo hacemos un Me memcopy? había perdido hace una hora. Sí, bueno. Vos lo decís como si fuese raro, digamos, pero yo lo tomo como normalidad porque pasa. No sería la primera vez. Memcopy de algo 2. ¿Cómo funcionaría? Recibimos una destination source y recibimos un size t size. ¿Cómo lo implementamos? Perdón, ¿qué estás preguntando? ¿Cómo implementamos el memcopy? Esa es la pregunta. Ah, como que diseñemos nuestro propio memcopy. Sí. Que es básicamente... Ah, devuelve el void. Yo pensé que devolvía... Bueno, pongámosle void point. Claro, debo devolver el destination. ¿Qué es básicamente esto? Ya que está, copiémoslo directamente. ¿Cómo implementamos esto? Olvidémonos del restrict. ¿Está? El copy nuestro. Sigan con los chistes, pero digamos, ¿Qué pasa es mucho, dest? ¿vale? ¿Eh? ¿Qué es dest? Destination. Destination. Yo pensé que iban a preguntar qué era restrict. ¿Qué es restrict? No importa. Es otro keyword que significa que Bueno, vamos a acceder una vez a cada... Sí, no importa. Digamos. Son keywords que no importan, no nos interesa. Hay un montón de ok. keywords en C que no vamos a usar nunca. ¿Nadie? Entonces, Me hago tengo un que for. copiar, tengo que Oh, devolver un waypointer, así que en primer lugar debería crearlo. Después, no. si lo creo más tarde, No, porque lo que devuelve esto es dest. Estoy casi seguro. Claro, memcopy devuelve el puntero a dest. Así que ya está, listo. Es esto. No tengo que crear nada. Copia memoria, nada más. Profe, ¿y cómo sabes? ¿Cómo copias memoria? Si C conoce de ubicaciones de memoria y de tamaños. No me cierra cómo copias memoria. ¿Cómo copias memoria? ¿Qué es la memoria? Y son espacios físicos, digamos, así como los dibujás vos en casilleritos. ¿Pero qué significan esos casilleros que dibujo yo? ¿Qué significa todo esto que vimos en la primera clase? De dibujar los cositos con los bytes. bytes y los valores.
son bytes, ¿sí? La memoria no es más que una tira de bytes, ¿sí? Cada uno de estos casilleros es un byte. Entonces, lo que voy a hacer es copiar bytes, básicamente. Más o Ok. menos, Nahuel. No. ¿Y qué complejidad tiene esto? ¿ODN? ODN. Ah, claro. ¿Qué es lo que tengo que hacer Y- conceptualmente? Tengo que ir avanzando n bytes, ¿sí? Voy avanzando de a un byte y por cada byte que avanzo, ¿qué hago? Copio un byte de este puntero a un byte a donde apunta este puntero, ¿sí? Source apunta a un lugar, dest apunta a un lugar. Bueno, el primer byte apuntado por esto, copiarlo al primer byte apuntado por esto. El segundo byte apuntado por esto, igualarlo al segundo byte apuntado por esto, ¿sí? Va moviendo byte a byte. ¿Y los bytes no tienen números siempre? Número. El número del byte es la dirección de memoria. No, adentro. Se nos cae. Ale jodía con eso, pero se nos desploma. Y siempre que empezamos con punteros más a fondo, se nos desploma todo el cuatrimestre. Pero No, pero, o sea, básicamente. si tengo un tipo de dato, tengo un int, en este caso, en nuestro sistema, son 4 bytes. No, no vamos a hacer copiamos bytes, no ints. ¿Por qué vamos a copiar un int? No entendí. ¿Y qué es lo que tiene en cada lugar un byte? ¿Qué es lo que almacena cada byte? Un valor de 0,255. Bueno, No, pero ¿y es esos se interesante la interpretan como pregunta. ints? ¿Cómo? No, es un número, es un byte. Es literalmente un byte. Creo que hay un problema ahí de fondo que me gustaría entenderlo, pero no sé ¿Unos si. cuantos? No, está bien. Como les dije en la primera clase, la memoria es una tira de bytes, es un vector de bytes. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos copiando bytes. No podemos direccionar nada más chico que un byte. Entonces lo que vamos a hacer es copiar Espera. byte a byte. ¿Sí? No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque es de tipo void. Yo podría hacer esto si fuese de tipo char. ¿Sí? Entonces, básicamente, yo copio, si yo casteo esto a char pointer. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y ya está. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Que ahí sí debería funcionar. Sí. Sí, sí. Obviamente, Pero la claro, porque implementación de mucha- memcopy que hace la libc es más compleja porque tiene muchas optimizaciones, estupideces con switch case y lo que sea. Pero esa sí mueve de a ints, no mueve de a bytes. Pero bueno. Ajá. Mueve de a ints, pero el problema con mover de a ints es que vos estás moviendo de a 4 bytes. Si vos querés copiar múltiplos de 4, funciona. Si querés copiar algo que no es múltiplo de 4, necesitas casos especiales para los últimos bytes que te quedan, digamos. Pero no vale la pena. Son optimizaciones que no interesan a nosotros. Bueno, listo. Y O sea, eso si es el querés memcopy. copiar un byte, Pero usás un casteo char pointer. Es que echar es un byte. básicamente un char es un byte. Entonces, No, no lo sé, eso entiendo, pero digo, no es que hay un tipo de dato byte. No, de o hecho, sea, O lo que sí, quería preguntar tiene que ver con pero eso. sí. ¿qué? Si quieren usar tipos estándar, porque uno puede decir, bueno, pero nadie te asegura que char sea un byte, porque en realidad el estándar de C dice que char es, bueno, lo que sea. Sepan que unsigned char es un byte, ¿sí? Pero si ustedes dicen, no te creo. Bueno, lo que sí tienen es setType.h, que setType incluye varios tipos adicionales que pueden servir, ¿sí? Bueno, tiene un montón de macros y cosas, pero tiene el win. ¿Lo tiene acá? Bueno, va a ser difícil encontrarlo ahí, pero directamente usémoslo. Tienen el win uint. Era uint 8t, ¿sí? Que acá pueden poner tino igual dest. A ver si así me creen un poco más. Origen igual source. Y acá sí podemos hacer destino sub i es igual a origen sub i. Epa.
Sí, perdón, ¿qué es eso? El uint. uint es un tipo definido en systypes, no, en ctype. ¿En ctype estaba? ¿Sabes que no me acuerdo? O en std. Creo que no estaba en ctype, creo que estaba en stdint. stdint.h. Son tipos definidos por el estándar de C que te aseguran que el tipo de dato tiene cierto tamaño. Miren que ustedes dicen, bueno, ¿cuánto mide un puntero? Bueno, un puntero depende de la arquitectura, puede ser 8 bytes, puede ser, 64 bits, 32 bits. Un int puede ser 4 bytes, puede ser 2 bytes, dependiendo de lo que sea. Bueno, acá el estándar te asegura que este tipo de dato son 8 bits, ¿sí? Wint, ya me parecía. Wint 8. ¿Cómo era? Wint 8T, acá está. Este era. Ahí está. Bien, había incluido otra cosa antes de esto. Estos tipos de datos yo sé que son de 8 bytes. De 8 bits, perdón. Entonces yo ya sé que esto sí o sí es un byte. ¿Sí? No me queda duda que es un byte. Ya está. Pero eso nada más porque Me preguntaron. encanta. Pero, ¿sí? Estos tipos son estándar. Tienen de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits. Si alguna vez tienen duda, che, ¿cuántos bits estoy usando? Bueno, usen estos tipos estándar que para eso están. Y bueno, Yo te pregunto, los chars son números. todos son números. Lo que hay, la memoria no almacena otra cosa que Claro, números. yo me estaba haciendo un La error. diferencia es Sí. la cantidad de bits. Un char tiene 8 bits, entonces los números que puedes almacenar en un char van de 0 a 255 si es con signo, o de menos 127 a 128 si es con signo. ¿Sí? Un int también son números, pero son 4 bytes. Entonces, como Sí, son 4 claro, bytes, puedes almacenar eso más es lo que valores. estaba pensando. Eso es lo que me confundí. Yo ya estaba pensando inmediatamente en un número como un int. Me olvidaba de que. Nada, eso. No, y tipos integrales tenés los char, los short, los sin, los long. No, tenés varios. Pero bueno, básicamente eso. Quería decirle unas cosas más, pero ya es muy tarde, así que dejémoslo para la clase que viene. ¿Se entendió todo? ¿Alguna duda de estas cosas? ¿Estamos todos bien? ¿Ya saben hacer sort genérico? ¿Sirvió de algo? ¿Entendieron menos los punteros? ¿Existe memcompare, memlen o memcat? No. Que yo Mejor sepa, no, clase del no. año. ¿Eh? Del cuatri. La mejor clase del cuatri. Bueno, te agradezco. No, estuvo muy bueno, la verdad. Nos estamos quedamos flasheando. así. Sí. Fascinados estamos. No es un chiste, es en serio, Estamos hablando en serio. O sea, Por parece lo de- sarcástico, pero juro que no es sarcástico. No, es que les cuesta mucho entender el manejo de punteros a veces y cómo funciona la memoria hasta que terminan algoritmos 2 y van a la estructura del computador. Entonces, por ahí, digamos, no lo veo tan raro que les haya caído alguna ficha rara por ahí atrás. Así que bueno. Pero como que nos gustó el tema, ¿entendés? A eso, de que flashera, ¿no? Muy No Me de encanta. que no entendimos. O sea, entendimos. Bueno, perfecto. Me alegro entonces que les haya gustado. Si tienen alguna duda, como siempre, a Discord. Y ahora sí les puedo decir buen fin de semana. Hoy es jueves, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, un buen fin de semana. Por